Y hoy les quiero compartir algo sobre el libro de Habacuc, ¿sí? Si tienen ahí su Biblia, pues búsquenlo. Es un libro que casi no se nombra, pero aquí está en la Biblia. Y si está en la Biblia es porque algo Dios nos tiene siempre, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver en el libro de Habacuc, ¿sí? Ya estamos ahí. Y bueno, pues en el nombre de Jesús, con la guianza del Espíritu Santo, vamos a iniciar pues esta plática. Y ahí en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera: sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Lo voy a leer nuevamente. Dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y volveré, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y bueno, ¿por qué Habacuc tomó esta decisión y que hasta la escribió aquí en el capítulo 2, versículo 1 de su mismo libro de Habacuc? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Por qué Habacuc tomó esta decisión y dice: sobre mi guarda estaré? Sí, aquí voy a estar y aquí voy a esperarme y voy a velar para ver lo que se me dirá. ¿Por qué? Porque Habacuc en aquel entonces, en su tiempo, estaba pasando, todo el pueblo estaba pasando por una situación muy difícil. Y cuando digo muy difícil, es más o menos parecido como los tiempos de hoy en día, que estamos pasando a nivel mundial. Pero Habacuc tenía dos preguntas, entre otras. Tenía dos preguntas que se las hizo a Dios, ¿sí? Pero quiero compartirles un poquito acerca de Habacuc, ¿sí? Habacuc fue un hombre que Dios usó para estar hablando al pueblo, ¿sí? Para estar hablando a su pueblo, ¿sí? Por eso es el profeta Habacuc, es de los profetas menores, ¿sí? Habacuc se entiende que fue contemporáneo de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Sofonías, entre otros. Fue contemporáneo de ellos, por ahí, por el año aproximadamente, no son fechas así bien exactas, por ahí, por el año 625 al 700 antes de Cristo, ¿sí? Y bueno, en aquel entonces Josías era el que estaba, el rey o el que gobernaba el pueblo de Dios en aquel entonces, ¿sí? Y Josías, sus antecesores de Josías, fueron, entre otros mucho más atrás, fueron Manasés, su abuelo, y Amón, padre o sea, su papá Josías, de Josías fue Amón, que también gobernó, y el abuelo, ahora sí que el padre de Amón, abuelo de Josías, también gobernaron. Pero en ese tiempo que ellos gobernaron, el pueblo ya estaba muy destrampado, ya andaba mal el pueblo, ¿sí? Pero entonces llegó Josías. Cuando Josías tomó el lugar, ¿sí? Para gobernar al pueblo, nos dice la historia, y bueno, y lo dice también la Biblia, que encontraron el libro de la ley que estaba en el templo. Y Josías lo empezó a estudiar, y bueno, como él ya tenía el poder, ya estaba ahí, Dios ya lo había puesto, Josías hizo reformas a esta ley. Si esto es parte, poquito de historia como introducción. Josías hizo cambios, ¿sí? Hizo varias reformas espirituales. Entre algunas reformas, de lo más sobresaliente es que de ahí de la ley, fíjense, de la ley que en aquel entonces estaba, que seguramente lo dejaron sus antecesores, pues su padre y su abuelo,
de ahí de esa ley, Josías quitó en su reforma, quitó varias prácticas idólatras. Entonces el pueblo ya venía mal. Y Josías quitó varias varias prácticas espirituales de idolatría, ¿sí? Entonces, ya está ahí Josías. Pero, pues como todo tiene un principio y un fin, cuando Josías muere, Josías murió, y en el momento que Josías muere, entonces llega otro gobernante, ¿sí? Pero inmediatamente el pueblo regresó a sus costumbres y a su vida anterior. En ese tiempo, Habacuc era profeta del pueblo. Repito, el pueblo de Dios que gobernaba Josías regresó. Cuando estuvo Josías, pues las cosas más o menos se mejoraron, porque habían estado muy peor, pero apenas muere Josías, inmediatamente, así parece exageración, pero en un abrir y cerrar de ojos, de la noche a la mañana, el pueblo regresa a su vida anterior, o como decimos aquí en México, regresó a sus andadas. Y así estuvo mucho tiempo, muy buen tiempo, estuvo así, viviendo ya mal, y cada día era peor el asunto, y cada día era peor el asunto, y en aquel tiempo Habacuc era el profeta que Dios usaba para hablarle a su pueblo. Tan mal estaba el pueblo en aquel tiempo, en los tiempos de Habacuc, tan mal estaba el pueblo que Habacuc estaba confundido. Se hacía preguntas y decía, pero ¿por qué el pueblo, por qué mis paisanos están viviendo de esta manera? Y era una cosa de veras tremenda. Yo no sé si se pueda igualar con el desorden de Sodoma y Gomorra, y no sé si se puede igualar ese desorden con todo lo que está sucediendo, la manera de vivir de las personas hoy en día. Pero Habacuc estaba, pues estaba así como decimos, estaba sacado de onda, dice, al grado de cuestionar a Dios en preguntas. O sea, ya la situación estaba difícil, al grado de cuestionar a Dios, ¿sí? Acerca pues, del silencio de Dios, porque no, el pueblo vivía como peces sin gobierno, pues, aunque había un gobierno, pero pues ese gobierno pues no era suficiente. Josías con muchos trabajos pudo poner un poquito de orden, pero se murió Josías y se destramparon tremendamente. En aquel entonces, Habacuc empieza a preguntarse, a cuestionar en él el silencio de Dios. ¿Por qué Dios no dice nada? ¿Por qué Dios no hace nada? También estaba pensando, dice, pues ¿por qué Dios no hace algo, alguna acción? O sea, la acción de Dios también la cuestionaba en aquel entonces Habacuc, para corregir la falta de acción de Dios, para corregir al pueblo, que era el pueblo de Dios, el pueblo de Judá. Y de ahí es como que le surgen dos preguntas a Habacuc, que las tenemos aquí en la Biblia. Y bueno, y la primera pregunta de Habacuc, sí, yo creo que fueron más, ¿no? Pero estas son las que aparecen aquí en la Biblia. Ahí en Habacuc 1, versículo 2, tenemos la primera pregunta de Habacuc, porque ya era un desorden, ya era una situación difícil, quizá como la que estamos viviendo hoy en día. Dice, y versículo 2 en adelante dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? O sea, Señor, no me escuchas. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Son preguntas
Habacuc estaba haciendo. Y en los versículos más adelante, pues empieza a dar toda su queja. Dice, y daré voces, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Que vea destrucción y violencia está delante de mí. Y pleito y contienda se levanta. Imagínense cómo estaba el pueblo. El versículo que sigue nos habla un poquito más. Imagínense cómo estaba el pueblo. Por lo cual la ley es debilitada. Ahí se está quejando Habacuc. También le está haciendo la pregunta a Dios. Aquí esta es una conversación de Habacuc con Dios. Dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. O sea, ella estaba muy mal, muy mal. Miren lo que nos dice el versículo siguiente. Mirad entre las naciones y vean, y asombraos, porque haré, aquí ya es la respuesta de Dios. Hasta ahí voy a leer, les pido de favor que allí en sus casas, cuando tengan más tiempecito, lean todo este capítulo 1, bueno, todo Habacuc, del capítulos 1 al 3. Y Dios empieza a darle la respuesta. Mirad entre las naciones y vean y asómbrense, porque haré una obra en sus días, que aun cuando se les contare, no la creerán. Esto es muy importante cuando dice que aun cuando se las contaren, no la creerán. Sí, esto es muy importante que lo guardemos. Y bueno, pues Habacuc ahí está en su primer pregunta. Y Dios le empieza a contestar. Ahí del 5 al 11 les pido de favor que lo lean. ¿Sí? Empiecen a leer del 5 al 11. Porque ahí es donde está la primera respuesta que Dios le da a Habacuc. Y en la respuesta, si ustedes lo leen, por favor, Habacuc se asombra más, se espanta más, ahora sí que quedó más sacado de onda. Sí hizo la pregunta y vino la respuesta, nomás que la respuesta no era como la que él esperaba, como la que él creía que debería de ser, conforme a como él conocía a Dios. Y Dios le empieza a decir, pues voy a hacer esto y esto otro, que te pido de favor que lo leas, ¿sí? Y dice aquí que el Señor levantará a un pueblo, ¿sí? En versículo 5 en adelante, levantará a un pueblo rebelde, un pueblo malo, ¿sí? Que va a someter a su pueblo, ¿sí? Al pueblo de Judá, que lo va a someter y lo va a tratar muy mal. ¿Por qué? Pues ahí Habacuc dice, pero Señor, ¿por qué usas al malo para ayudar al más justo y de esta manera? No, no es así. No creo que sea así, pero Dios ya se lo había dicho. Ahí está mi respuesta. Entonces, ahí está Habacuc como, ay, ahora, ¿cómo es que no entiendo cómo es que Dios va a estar usando a este pueblo? Y ya lo dijo, sí, y lo voy a usar, ¿sí? Y así, pues haré las cosas. Entonces, Habacuc apela al conocimiento que él tenía de Dios, porque Habacuc tenía una relación personal con Dios, así como tú y yo hoy en día hay mucha gente. Él conocía a Dios de alguna manera, ¿sí? Pero como que lo conocía más del lado bueno y no del lado justo, porque la justicia de Dios no le gustó a Habacuc. Y entonces hace la segunda pregunta, que está ahí en el capítulo 2. Hace la segunda pregunta, capítulo 2, y vamos ahí al versículo 2. ¿Qué dice? Y Jehová me respondió. Ya hizo la otra pregunta. Y Jehová me respondió. Pero más antes,
Vamos a leer, es que me tardaría mucho. Pero más antes, Habacuc estaba platicando con Dios y no creía Habacuc que ese pueblo pagano, Dios lo haya levantado para poder meter en cintura a su pueblo. Pero como Habacuc conocía a Dios, dice, bueno, sí, está bien. Versículo 12 del capítulo 1. Dice, está bien, Señor. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y más adelante dice, roca, o tú, mi roca. ¿Y tú fundaste este pueblo para castigar? Habacuc estaba así asombrado y dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío a los más justos que él? Porque Dios ya le había dicho lo que iba a hacer, porque Dios le dijo, mira, yo he levantado a este pueblo. Así lo dice, déjeme ahorita. Yo he levantado a este pueblo para que aprenda la lección. Mi pueblo, Judá. Está bien, Dios. Es la segunda pregunta. ¿Qué no eres tú desde el principio, oh Dios, oh Jehová, Dios mío y santo mío? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a hacer esto, Señor? Y entonces viene la segunda respuesta. Pero antes de que le diera la segunda respuesta, Habacuc tomó una decisión porque conocía a Dios. Tomó una decisión que lo volvemos a leer ahí en el versículo 1 del capítulo 2, cuando Habacuc dice, sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré. Esta era la decisión de Habacuc. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. A ver, quiero escuchar qué es lo que Dios me va a responder. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Y Jehová me respondió, mira Habacuc, escribe la visión. Y Dios le maneja la respuesta a Habacuc como una visión, porque ahorita vamos a ver por qué. Y le maneja como una visión. Dice, Jehová me respondió y dijo, versículo 2 del capítulo 2, escribe la visión y declárala en tablas. ¿Se acuerdan de las tablas de la ley? Para que todo el mundo la leyera, no solamente en aquel momento, sino todas las generaciones. Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas de la ley para que corra el que leyere en ella. En otras palabras, Dios le dijo, mira, te voy a dar la respuesta a tu segunda pregunta, pero necesito que la escribas. Y se la maneja como visión. Y declárala en tablas, ahí la vas a esculpir, la vas a escribir en tablas, para que corra el que leyere en ella. Versículo que sigue, para que corra el que leyere en ella. Y cuando dice para que corra el que leyere en ella, ¿sabes qué? Que por ahí en tu camino vas a tener que tomar en cuenta lo que yo te estoy diciendo. Y mucha atención. Aunque la visión tardará, aquí ya Dios le está diciendo, mira, la visión va a tardar, pero lo voy a hacer. Este pueblo lo amo. Y así es como yo he decidido meterlo en el orden. ¿Sí? Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. O sea, sí se va a llevar a cabo. Y no mentirá, porque Dios no miente, no es hombre, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aunque tardare, aquí ya le dice, espérala.
Espera la respuesta, espérala, pero escríbela, porque sin duda vendrá y no tardará. Versículo que sigue. Sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuyo alma es recta. He aquí aquel cuya alma no es recta. Esto es lo que iba a escribir. Ahorita vamos a ver lo que escribió Habacuc. He aquí que el que cuya alma no es recta se enorgullece. Y la segunda parte, bueno, la parte que sigue, te vas a acordar porque hasta no la sabemos de memoria. Mas el justo, por su fe, ¿qué dice? Vivirá. Y después de ahí en adelante, Habacuc empieza a escribir la visión. La empieza a escribir. Y puedes leer todo lo que resta del capítulo 2. Es la visión que Habacuc escribió. ¿Para qué? Para que no solamente la gente de aquel entonces, en el tiempo de Habacuc, se diera cuenta que Dios les ama y que esa es la manera en que Dios los mete en el orden o en cintura. Porque la visión va a tardar. Y seguramente si la visión iba a tardar, pero se iba a cumplir, seguramente el pueblo siguió viviendo a su antojo. Pero Dios ya había levantado a este pueblo escenio para que lo tuviera cautivo. Y miren, que Nabucodonosor ya había hecho lo suyo, Pero el pueblo no entendió. Ahí van otra vez, ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendemos en todo esto? Cuando Habacuc hace las preguntas, la primera se le responde, no le gustó. La segunda le dice, escribe, te voy a responder. Escribe lo que te voy a decir. Porque esto va a quedar para muchas generaciones. Para que vean que yo les amo y que yo soy Dios y que yo hago lo que creo que es conveniente. Lo que les conviene. Y si el Señor nos pone en un momento o un tiempo de sufrimiento para hacernos ver las cosas, pues es lo que nos conviene, cosa que no nos gusta. ¿Sí? Entonces, si tú lees todo lo demás, me tardaría mucho y en la explicación no está nada difícil entenderlo. De verdad está sencillo más si le pides a Dios que te dé entendimiento, que te dé comprensión de la palabra. Y bueno, sabiendo Habacuc que los planes de Dios son lo mejor, son los correctos, toma esta decisión que ya la leímos. Sobre mis pies, sobre mi guarda estaré. Y ahí quiero leer un poquito más. Sobre mi guarda estaré. Dice Habacuc, conociendo a Dios, no me gusta su respuesta, me pone más nervioso, me estreso más, pero si él dice que así es, pues así va a ser. Y viene la segunda respuesta, pero antes de darle la segunda respuesta, Habacuc toma la decisión que muchos de nosotros deberíamos de tomar continuamente. Sobre mi guarda estaré. Esta decisión que tomó Habacuc no se la dictó Dios, mucha atención, ni fue una orden de Dios. Habacuc se dispuso y dijo, sobre mi guarda estaré. Yo sé que Dios es bueno. Inclusive más antes dijo, Señor, no vamos a morir, o sea, el pueblo, no vamos a morir. Porque tú eres un Dios bueno y amable, pero también eres un Dios justo. Y mucha gente vivimos la bondad, la misericordia, la gracia, el amor de Dios y otros más atributos que nos gustan y nos convienen. Pero muy pocos quieren vivir la justicia de Dios, las decisiones justas de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Cómo dice la palabra? Porque pues, la palabra de Dios, las decisiones de Dios, las acciones de Dios son agradables, perfectas
y justas. Pero no lo sabemos de memoria, pero cuando lo tenemos que vivir, y yo creo que en este tiempo muchos estamos viviendo esta situación. Debemos vivir y decir que los designios de Dios son agradables, son perfectos, son muy buenos, sea como sea, pase lo que pase. ¿Sí? Noemí en su predicación nos decía, bueno, pues si tú le pides a Dios, pues Dios te va a dar, etcétera, etcétera. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Qué va a pasar? Sam nos decía en su predicación, con todo, pero sin miedo, conforme a la voluntad de Dios. Porque tus caminos no son mis caminos, dice la palabra, dice Dios, ni tus pensamientos son como mis pensamientos. De manera que nosotros necesitamos sujetarnos a la soberanía de Dios. Por eso Habacuc decidió, dice, me voy a quedar quieto, estaré sobre mi guarda. O sea, como dice ahí en el libro de Eclesiastés 12:3, lo hemos leído, ahí en Eclesiastés 12:3, cuando está hablando de la vida del ser humano, ¿sí? Está hablando de las guardas de la casa. En Eclesiastés 12:3 está hablando sobre los guardas de la casa, que son nuestros pies firmes. Nos dice que nos acordemos de Dios antes de que los guardas de la casa se doblen, se debiliten, ¿sí? Antes, cuando temblarán los guardas de la casa, acordémonos del Señor. Hasta ahí, bueno, y se encorvarán los hombres fuertes, en fin. Pero cuando temblarán los guardas de la casa, ¿cuáles son los guardas de la casa? Nuestros pies. Ya. Yo ayer platicaba con mi hermana y me decía, oye, ¿cómo estás de tus pies después del COVID? Pues mira, aquí estoy. ¿Y no te duelen? Bueno, pero pues ya son por los años. ¿Sí? Y aquí Habacuc en su juventud, que tenía al menos, era una edad muy buena, sobre mi guarda estaré parado sobre mis pies. Dice, y pondré el pie en la fortaleza. En aquel entonces, las guerras, para cubrirse del enemigo, los pueblos levantaban muros o murallas. ¿Se acuerdan de los muros de Jericó? Eran inaccesibles, casi nadie podía entrar. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Dios dio 7 vueltas y los muros se cayeron. Bueno, pues encima de los muros hagan de cuenta que como hoy en día está la caseta de vigilancia. Ahí, en cada determinada distancia, había una caseta donde estaba el vigía. O estaba, hay estos que le llaman, se me fue ahorita la palabra, los que llevan las noticias, un heraldo, pero es otra palabra, ¿sí? Ahí estaban esperando, vigilando si el enemigo se acercaba. Y cuando se acercaba el enemigo, entonces ellos, el vigía o el del heraldo, hablaba y gritaba, tocaba la trompeta, y el ejército que estaba dentro de esa ciudad amurallada se preparaba. Por si se acercaba más el enemigo, salían antes de que llegaran y no lo fueran a invadir y se subieran por los muros, que era muy difícil. Por eso Habacuc dijo, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, o sea, estaré al pendiente. Y otra de sus decisiones dijo, y velaré. ¿Qué es esto? Hoy en día, la Biblia dice que debemos de estar velando y llorando. Orando, no llorando. Bueno, si quieres llorar, velando y llorando. Para que cuando venga ese día no nos agarre desprevenidos. Que estemos como las 5 vírgenes apercibidas, y no como las otras que no estaban velando, que se durmieron y después querían que les ayudaran. Y dice, y velaré.
Y tomó esta decisión de estar de pie, de pararse en lo más alto, en fe, estar velando, o sea, estar orando, ¿sí? ¿Por qué? Porque él esperaba una respuesta para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Si tú tienes necesidades, problemas, pendientes que no has podido resolver y se lo estás pidiendo a Dios, tenemos que tomar la decisión de este hombre Habacuc. ¿Y por qué tomó la decisión Habacuc? Porque sabía que Dios, en medio de toda la situación que estaba pasando, y que lejos de ayudarles según Habacuc, Dios les empeoró el asunto, pero es que era la mejor decisión para ese pueblo. Pero Habacuc no lo entendió. Y tuvo que suceder. Por eso dijo, escribe la visión y se va a llevar a cabo. Claro que se va a llevar a cabo. Lo que te dije se va a llevar a cabo, aunque no te guste. Se va a llevar a cabo para ver lo que se me dirá. ¿Sabes? ¿Cuántas veces has tomado la decisión de estar al pendiente, orando? De estar al pendiente de la voz de Dios. ¿Cuántas veces has dispuesto tu corazón, tu mente, tu espíritu y todo tu ser para estar al pendiente acerca de lo que tú ya le pediste a Dios y que te va a contestar? Porque hay veces que decimos, pues le voy a pedir a Dios que me prospere. Señor, bendíceme, guárdame, prospérame en mi camino y demás. Y te vas a trabajar. Pero ya no te vuelves a acordar hasta que te das cuenta que ya tu problema se está agudizando. Voy otra vez. No, ¿sabes qué? Habacuc dijo, sobre mis pies, sobre mi guarda estaré aquí. Y no me voy a dejar amedrentar por lo que está pasando. Y si la decisión de Dios fue usar a ese pueblo malo para podernos hacer entender, pues no me gusta, porque hasta a mí me va a tocar vivirlo. Pero si es así, yo estaré sobre mis pies, sobre mi guarda. Y además, en la fortaleza que es la oración, ahí estaré en pie y estaré velando, estaré al pendiente, orando y velando y si es posible, ayunando para ver lo que se me dirá acerca de mi necesidad. ¿Cuántas veces Dios nos ha contestado? Y como no nos gusta la respuesta, pensamos que no nos contestó. Y cuando la respuesta nos gusta, entonces decimos, ya me contestó Dios. ¿Y qué pasó? No, pues se me quitó el cáncer, gracias a Dios. No, qué padre. Y oye, ¿qué pasó con tu cáncer? No, pues cada día está peor. ¿Y luego y por qué? ¿Ya has preguntado por qué y para qué? A lo mejor ya fue la respuesta de Dios. ¿Sí? ¿Sabías que los problemas nos acercan a Dios? ¿Sabías que situaciones difíciles son momentos muy propicios para acercarnos más a Dios, para conocer más a Dios, para fortalecer nuestra fe? Y esta decisión que tomó Habacuc fue en fe, porque él estaba viendo otra cosa, ¿eh? Y la respuesta que le dio Dios venía peor, venía peor. Así es que, familia, ¿qué aprendemos de esto? La actitud de Job, perdón, de Habacuc. Deberíamos de tomarla como ejemplo para nuestro diario vivir. Más que hoy en día hay situaciones muy, muy difíciles. Hay demasiado mal. Si leen Habacuc completo, al menos sus 2 primeros capítulos, se van a dar cuenta la magnitud de pecado y de problemas morales, físicos y por ende espirituales por los que estaba viviendo este pueblo. Y lo mejor, lo más coherente, por decirlo así en el sentido humano, es que Dios nos protege, nos agarra, nos abraza y nos lleva a un lugar más seguro donde no haya tanto sufrimiento. Pero lamentablemente, muchas veces no tomamos en cuenta lo siguiente. Lamentablemente, todo el mal que estaba pasando el pueblo, ellos mismos se lo propiciaron. ¿Por qué?
Porque si bien este hombre, Josías, que Dios les puso como rey, más o menos hizo los arreglos, las reformas, pues ahí anduvieron más o menos. No estaban muy bien que digamos, pero como que se frenaron un poco, ¿sí? Pero en cuanto el rey Josías se muere, todos regresan a lo mismo y peor. Y entonces muchas veces nosotros nos metemos en problemas conscientes o inconscientes y queremos que Dios nos los resuelva como nos gusta. Y no, familia, no es así. Hagamos un examen, un autoexamen, una reminiscencia de nuestra vida. ¿Estamos preparados para que Dios nos dé lo que pedimos? ¿O debemos de estar preparados para recibir lo que Dios sabe que necesitamos? Esto de verdad es muy importante, ¿sí? Estar pendientes, orando. Y viene la segunda respuesta. Y antes de darle la respuesta, le da instrucciones a Habacuc. Dios le da instrucciones a Habacuc. Escribe la respuesta o la visión. Sí, muchas veces nos quedamos con que, pues, una visión, ay, qué padre. No, pues la visión que Dios nos da son para bien y demás, ¿no? Nomás lee la respuesta que Dios le dio a Habacuc. Y por eso dice, escríbela. ¿Por qué? Porque ya no estoy de acuerdo ni dispuesto a que mi pueblo vuelva a regresar a los males y problemas que se han hecho. Imagínense, en la ley tenían actividades espirituales demoníacas. En la ley. ¿Quién se las dictó? ¿Quién les dijo? Imagínense los gobernantes que tenían. Y luego el que quedó, pues no hizo nada porque el pueblo se fue peor. Y el único que ahí más o menos la llevaba, y porque conocía a Dios por su relación personal, era Habacuc. Y él es el que, de alguna manera, pues no es que saque la cara, sino que dijo, Señor, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasa? Pues te voy a decir esto, y lo vas a escribir, para que se den cuenta las generaciones que vienen, que no deben vivir de esa manera, que yo soy Jehová, su Dios, que los ama y que yo sé lo que necesitan. Porque si les doy lo que quieren, pues tendré que abrirles la puerta para que se pierdan en la podredumbre del pecado. Bueno, no lo dice así la Biblia, ¿sí? Escribe la visión para que el que caminare sobre ella, o sea, el que la lea y el que venga a esta tierra y que nazca en este pueblo, su camino va a ser sobre lo que le estoy diciendo, lo que tú vas a escribir. Y si bien es cierto que no sé si Habacuc vio o vivió la respuesta, porque aquí dice, si es cierto, la respuesta va a tardar, ¿sí? Y aunque tardare un poco, de cierto es que sí se va a llevar a cabo. ¿Cuántos años tienes tú pidiéndole a Dios por, no sé, algún problema que tienes? O un sueño que tienes y que no se ha llevado a cabo, ¿y por qué? Y que pues más tiempo. Aquí hay dos cosas. Una, o no es el tiempo de Dios para lo que tú estás pidiendo, sea lo que sea. Hoy día Dios te contestó y no te gustó, o ni cuenta te diste cuando te dio la respuesta, porque no te gustó. Familia, el mensaje que aprendemos de Habacuc es confiar en Dios. Cuando Él dice, aquí lo podemos leer, cuando Él dice, Señor, pues yo sé que no nos vamos a morir. Yo sé que no nos vamos a acabar. Cuando Dios levanta a este pueblo para poder meter en orden a su pueblo, no fue para destrucción, sino para edificación a través del sufrimiento.
como que no nos cae, ¿verdad? Como que, ¿cómo? ¿Sí? Para edificación, para fortalecernos a través del sufrimiento. Por eso lo he mencionado varias veces y lo vuelvo a mencionar. Cuando pases por las aguas, ¿qué es? Sufrimiento, problemas. Cuando pases por el fuego, ¿qué es? Sufrimiento, problemas. No te quemarás, no te anegarás, porque yo estoy contigo. Y es sufrimiento, pero después de que pasamos esas calamidades, nuestra fe seguramente ya se fortaleció. Seguramente conocimos más a Dios. Seguramente ya no hacíamos tantas preguntas y cuestionamientos. Seguramente. Pero si no aceptamos la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo me imagino o lo que Él decide para mí. Te la dejo. Tú tienes la capacidad para darle, pues, que tú definas esto. ¿Cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad para tu vida? ¿La que te imaginas? ¿La que quieres? ¿O la que necesitas? Esto tú se lo tienes que preguntar a Dios de una manera personal. Y bueno, y esto tiene que ver con la fe. Habacuc procedió con fe. Y nos vamos al al Nuevo Testamento. ¿Sí? Esta enseñanza nos revela la necesidad del creyente de permanecer firme y fiel ante cualquier situación, a pesar de cualquier otro problema, del que sea, ¿sí? A pesar de las pruebas, ¿sí? Y bueno, vamos ahí al libro de Hebreos. Ya no alcancé a ver. Es Hebreos 10:38. ¿Cómo nos dice? Hebreos 10:38. El escritor de Hebreos, que no se conoce exactamente quién fue, nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Acabamos de leer en el libro de Habacuc, que también dice, el de mal alma, el de alma mala, pues ese va a sufrir, pero el justo vivirá por su fe. Eso es en el Antiguo Testamento, hace no sé cuántos años. Aquí nos lo recuerda, más el justo vivirá por fe. Pero también hay una diferencia entre el malo y el justo que nos habla Habacuc. Y también aquí hay una diferencia, ¿sí? A ver en cuál de los dos tú te ubicas. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará a mi alma. Ningún malo agrada a Dios. Mas el justo vivirá por fe. Mira, el que está lejos de Dios, pues está lejos de Dios. Pero hay quienes nos hemos acercado a Dios y llevamos una relación personal con Dios por no sé cuánto tiempo, pero de repente los problemas que no hemos sabido canalizarlos hacia la perfecta voluntad de Dios nos hace retroceder. Y eso, ¿sabes cómo se le llama? Aquel que es hijo de Dios y de repente le da la espalda y lo empieza a negar. Eso se llama apostasía. El que no se ha acercado a Dios, obviamente no es justo y no puede ser apóstata. Pero el que se acercó a Dios y vive por fe, pero de repente retrocede, se hace apóstata y puede vivir peores calamidades que el que nunca se ha acercado a Dios. Aquí, familia, vivamos en la justicia que Cristo ganó para nosotros y tenernos cerca de Dios. Tenemos que vivir en esa justicia, valorando la justicia que Cristo ganó en la cruz por nosotros,
¿sí? Por eso se rompió el velo y ya nos acercamos a Dios, porque Jesús nos hizo justos, ¿sí? Y esa justicia la tenemos que retener y vivirla por fe y permanecer en la fe, ¿sí? Y bueno, también el apóstol Pablo nos habla en Romanos 1:17, y esto también no lo sabemos de memoria. Ahí el apóstol Pablo nos dice, ya para nuestros días, familia, para lo que estamos viviendo, en aquel entonces, cuando dice Dios en Habacuc que el justo vivirá por fe, no había evangelio. Y ahora son los mismos términos, pero con una diferencia muy grande, que es, ya somos justos y vivimos en el evangelio. Vivimos el evangelio, ¿sí? Porque dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Quiero leerlo de nuevo. Porque el evangelio, el que tienes en la mano, el que tienes dentro de ti, el que estás viviendo, ¿sí? Porque el evangelio es nuestra guía de nuestro diario vivir. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, yo lo creo. Y se revela, ¿por qué? Porque Dios también tiene fe en nosotros, para que nosotros tengamos fe. Porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y bueno, casi quiero terminar. En Gálatas 3:11 nos habla nuevamente de la fe y de la justicia, ¿sí? Y sabía Habacuc que Dios es justo, pero no lo quería entender, no lo quería aceptar, porque era demasiado, si ya de por sí estaban sufriendo, era demasiado sufrimiento lo que venía, pero es lo que necesitaba el pueblo. Y que por la ley, dice ahí en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y que por la ley, o sea, imagínense, ellos tenían su ley en aquel entonces cuando Habacuc, y en su ley le metieron cuanta cosa que cuando llegó Josías hizo la reforma y la quitó. Por eso dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Familia, necesitamos vivir en la justicia de Dios que ganó Cristo. Y esa justicia la tenemos que mantener en fe. Tenemos que vivir en fe. Y termino con esto. Las decisiones de Dios para nuestra vida, eso es lo que necesitamos, aunque muchas veces no nos guste. La fe no solamente es para lo que me gusta. La fe es también para las decisiones de Dios que a mi parecer no son agradables. Y muchas veces decimos, Dios se equivocó. Hace muchos años que le compartimos a una hermanita que ya falleció, le estábamos compartiendo y le decía, es que el Señor dice en la palabra esto así y así. Y un día llega y me dice, Daniel, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué pasó, mija? Dice, es que hoy sí, te quiero decir que ahora sí le falló a Dios. ¿Por qué? Por esto y esto otro. Y digo, iba empezando. Hay veces que cuestionamos las decisiones de Dios porque no son tan agradables a nuestros ojos, a nuestros 5 sentidos, a nuestro cuerpo. No son agradables, pero eso es lo que necesitamos. Por eso es que necesitamos mantenernos firmes en la fe. La fe no es no es cuestión de un ratito, no es un acto o una acción aislada en mi vida. No debe de ser así. Que de repente diga, sí creo. Y de repente, no, pues creo que no es así. Yo ahora sí en fe, yo sí creo en fe. Y hay muchas maneras de decir yo tengo fe. Y decimos, yo tengo mucha fe.
Mira, no confundamos la fe en la que tenemos que vivir con con la misericordia, el amor y la gracia de Dios. Porque los que estamos conectados ahorita, sí, tenemos fe y tenemos vida. Pero yo creo que si todos nos juntamos para ver si somos, si somos parejos en cuanto a nuestra manera de vivir como hijos de Dios, algunos vamos a tener ciertas variaciones. Algunos vamos a decir, no, pues yo la verdad, pues sí, sí oro, pero casi no. Pues yo de repente así como que no me quiero congregar. Y yo de repente así como que se me salen las groserías. Yo de repente así como que me sale el viejo hombre y como que no. Entonces, vamos a ver que no estamos al 100% para recibir conscientes el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Pero estamos conscientes de que tenemos una medida de fe. Y Dios no nos da por medidas, ¿eh? Si tú tienes vida y tú sabes cómo vives, yo también tengo vida y yo sé cómo vivo. No somos iguales, ¿sí? Pero sí recibimos la gracia del mismo Dios, todos igual. Y ahí tenemos fe. Yo creo y en fe que la vida que tengo es porque Dios me la da, no porque verdaderamente soy el mejor ser humano en esta tierra. Por eso la fe no es un acto aislado que de repente decimos, creo. No, la fe es la manera de vivir, debe de ser la manera de vivir del cristiano, que habitualmente persevera en la fe a lo largo de su vida y a confiar en el Dios soberano que solo hace lo que es justo. Se me fue el nombre, Job, sí, Job. Tenía un matrimonio bonito, feliz, contento, una esposa maravillosa y todo. Pero cuando llegaron los problemas, Job sabía quién era Dios, pero la esposa no, pero vivían los dos juntos. Y la esposa le dice, mira nomás, estás malísimo, ¿cuántos problemas tienes? Ya te vas a morir. Reniega de tu Dios y muérete. Eso pensaba la mujer. Pero Job, como conocía a Dios, le dice, como cualquier mujer insensata, estás pensando y contestas. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios, ¿qué dice? Glorificado. No estoy diciendo que te goces en los problemas, en las angustias, en las enfermedades y demás, pero mejor preguntar, Señor, ¿qué debo aprender a través de esto? ¿Por qué tú crees que la enfermedad... Mira, cuando la enfermedad no es para aprender, para acercarnos a Dios, para fortalecer nuestra fe, entonces es un hecho que es un ataque del enemigo que te quiere matar. Pero cuando los problemas nos están agobiando y dejamos un corazón abierto a Dios, sabemos que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios, principalmente para los hijos de Dios. Dice, esto es los que conforme a su voluntad han sido llamados. Y nosotros somos llamados. Espero que seamos de los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Familia, esta es la que podemos recibir de enseñanza a través de la palabra en el libro de Habacuc. Toma tu decisión, no esperes a que Dios te diga, vente a orar. No esperes que Dios te diga, mira, ven, mira, ponte a trabajar, mira, ama a tu prójimo, mira, ya quítate tu mal carácter. ¿Sabes qué? Toma la decisión de hacer lo que debes de hacer y esperar a que Dios hable a tu vida.
Dios le dio instrucciones a Habacuc y después de las instrucciones empezó a escribir. Y no creas que le dijo, ay, pobrecito Habacuc, qué bueno que confías en mí. No. ¿No? Le empezó a hablar de ayes y demás cosas. Y al final de cuentas, ahí en el capítulo 3, Habacuc hace una oración de gratitud que muchos intérpretes dan por hecho de que esta oración de Habacuc es un canto. Pero en ningún momento Dios le dijo a Habacuc, ay, pobrecito, que es lo que muchas veces quisiéramos. Y sí, lo ha hecho Dios, pero cuando la respuesta empeora nuestra pregunta y hace más grande nuestra duda, sin saber que eso es lo mejor para nosotros. Familia, les dejo esto en su corazón. Deja que Dios haga su perfecta voluntad. Y bueno, el título de esta plática es Creyendo en el Rey, en el Dios soberano. Creyendo en el Dios soberano. ¿Crees que Dios en su soberanía hace lo mejor para ti a pesar de cómo estés? ¿Crees que a pesar de todo lo que está sucediendo, que hay unos que dicen que ya son los últimos tiempos, otros que ya empezó la tribulación? Y bueno, y si esa tribulación, ¿para quién es? ¿Qué se va a aprovecharse si es que fuera el caso? Es que así conviene. Es necesario que esto acontezca, dijo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque muchos tienen que abrir su corazón a Jesús. Muchos tenemos que fortalecer nuestra fe a través de los problemas. Y bueno, pues gracias a Dios por su atención y les recomiendo, leamos el libro de Habacuc. Hay cosas muy interesantes para nuestra vida, aunque parezca que no, hay cosas muy interesantes. Y bueno, pues que Dios les bendiga, ¿sí? Toma tu decisión. Párate sobre tus pies, ponte a velar, o sea, a orar, y está atento a lo que Dios ha de decirte acerca de tu necesidad. Habacuc dice acerca de su queja. Bueno, puede ser una necesidad, pero hay que estar atentos, ¿sí? Atentos ahí. Tienes que hacer esto, el otro, vas para allá y para acá, sí, pero hay que estar atentos. Atentos. Cuando dice atentos, no quiere decir que te vas a sentar y te vas a quedar ahí 3, 4, 5 días como si fuera velada tras velada esperando a que Dios te diga algo. No, ¿sabes qué? Haz tus actividades normales, pero estate atento. ¿Sí? Que Dios les bendiga. Los dejo con estos anuncios. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.